Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y estoy aquí para hacer la lectura de Piscis. Si lo tenéis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona, os aconsejo que escuchéis esta lectura que tendrá mensajes y consejos maravillosos. Y para todos aquellos que queráis una lectura privada conmigo o un ritual para hacer que esa persona vuelva contigo o estar con ella para siempre, yo puedo hacerlo. Me escribís a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción, me contáis lo que os sucede y yo os ayudaré a cumplir vuestros sueños aquí y ahora, sin tener que esperar. Y bien, Piscis, voy a comenzar con tu lectura. Voy a utilizar 4 barajas, 2 de ellas son mías y están basadas en el tarot. Como veis, este será mi primer oráculo, para los que ya me conocéis. Son 120 cartas magníficas con todas las respuestas de parejas. Y también mi oráculo de mensajes con 110 cartas que hablan palabra por palabra de amor. Las dejaré aquí apartadas y os recuerdo, Piscis, que mis lecturas son atemporales, no importa cuándo las escuchéis, aunque ahora me esté enfocando en esta semana de mayo, la próxima y los siguientes 3 meses, y que es para todas las personas y situaciones. Si estás intentando encontrar el amor, es tu alma o llama gemela, tu ex marido, ex mujer, estáis hablando en la distancia con una persona muy especial o es alguien a quien amáis desde hace muchísimos años. Vamos a saber todas las respuestas y doy las gracias, como siempre, por todo lo que estáis apoyando a nuestro canal, a los que habéis llegado, a los que estáis aquí desde el principio. Gracias de corazón por todos vuestros comentarios, los likes, suscripciones. Esto nos ayuda muchísimo, amigos míos, porque también estáis llevando este mensaje a las personas que más lo necesitan. Y como siempre voy a sacar una serie de iniciales para vosotros, Piscis. Vamos a ver. Y estas son para vosotros. La H, la M, la G, la O, la E y la W. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o los de vuestra persona especial. Y ahora sí, Piscis, voy a empezar mi lectura invocando a mis guías espirituales, a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, y también la unión, que sé que la deseáis. Recordad, todo es posible, creed en vuestros sueños. Voy a empezar a barajar. Ya ha saltado esta carta y ni siquiera he empezado a preguntar. Pero la voy a coger porque se ha dado la vuelta y mi intuición me dice que es para vosotros. Aquí hay una madre con su niño. Niño interior, idealismo, alegría, curiosidad. Deja salir a tu niño interior para experimentar la felicidad de la vida. Te ayudará a conectar con tus sueños y valorar lo que hay en este mundo. Antes, justo cuando os estaba tocando las cartas, yo os he dicho, creed en vuestros sueños. Confiad en vosotros, porque todo es posible. Esta carta que yo hice la asemejo mucho a los pajes en el tarot, porque me hablan de la ternura de las que sois madres o padres y que cuando erais pequeñas soñabais con tener una pareja, vivir en un sitio, hacer unos proyectos determinados y los creíais posibles. Y de repente, con la edad, que incluso me ha pasado a mí, pensábamos que eso ya no podía ser. Yo quiero que saquéis a vuestro niño interior y seáis idealistas, soñadores, y que luchéis en este mundo por obtener todo aquello que deseáis, porque se puede, amigos míos. Mirad qué paisaje tan bonito y cuánta esperanza. Voy ahora a preguntar qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo, la siguiente también, y los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Y la primera carta con tanta agua, como veis, y un perrito. ¿A quiénes tenéis mascotas o os gustan? Puede ser un gato, un pájaro, alguno en particular. ¿Qué le depara a Piscis esta semana de mayo y los próximos 3 meses para Piscis? Miremos cómo está tu persona y qué te vas a encontrar. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y los próximos 3 meses? Fuego.
un nuevo comienzo, un número 1, que está en la Sefirá de Keter, representando a todo el cosmos, y es gracias a esta Sefirá donde está nuestro chakra corona, donde Dios nos deposita, da todos los dones que tenemos. Y con este as maravilloso que está ahí, representando el fuego, as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Quiero que exploréis toda vuestra energía, aunque seáis mujeres, tenemos energía femenina y masculina. Y que tomes decisiones, que creas como nunca en tus sueños. He hablado de creer en vosotros, y aquí tengo las de bastos representándome la intuición, la creatividad y el esfuerzo. Y así es como quieres sentirte y siente ahora mismo tu persona. Como si os hubieseis amado en vidas pasadas. Siento que aquí hay personas que ya os conocéis desde que erais pequeños con esta carta y que siente por ti una gran pasión y furor también con este basto tan grande que está representando al falo masculino. Aquí hay pasión y mucho romanticismo. Os sentís muy vinculados con esta persona. Alguien que quiere tener un nuevo comienzo contigo. Y es ardiente. Piscis. Vengo aquí, amigos míos, a los signos de fuego. Desea tener contigo intimidad, tenerte en su cama, en sus brazos, hacer el amor, tener muchos momentos contigo, también de cariño, tenerte como si fueras la mujer de su vida. Puede que entre vosotros dos tengáis hijos. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Piscis? Vosotras también sentís mucha pasión por esta persona. Él está ahora fantaseando también en privado, mientras que os recuerda mentalmente o ve fotos, lo que hace es tener éxtasis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Piscis? Me encuentro muy torrido. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis? Cuando veo esa carta también, amigos míos, de niño interior, me recuerda mucho a vidas pasadas con los niños. Perdonar, otra carta donde hay fuego y una pareja que está unida. Él quiere pedirte perdón y comenzar de nuevo contigo. Es tiempo de que te liberes del pasado y cures tus heridas. Perdonar es parte de la sanación y te permitirá sentir el amor divino. Sé que a veces hay separaciones, sobre todo cuando estoy hablando de almas y llamas gemelas, que son muy duras y que quizá ahora no comprendáis, pero todos son procesos para que llegue una unión y sea feliz y duradera, porque los dos habéis tenido que pasar muchas etapas y tener sabiduría, comprender que estos simplemente son ciclos y que ahora con estas 2 cartas juntas me están hablando de toda la pasión que sentís y esta persona también. Algo hizo que te hizo sentir mal, Piscis. Quizás te abandonase o estuviese con otra persona. Ahora es momento de volver y de que, como en esta carta, os perdonéis. Como dice también en el juicio final, es imposible que nosotros logremos ascender como alma si no nos perdonamos a nosotros mismos y a los demás. Ellos dos están juntos porque han hecho sacrificios. Todos los tenemos que hacer. Y así estaréis, si lo imagináis y lo creéis. Mira, qué cartas más hermosas. ¿Qué le depara Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Tu persona también es muy romántica. Quiere estar así, como sale en esta fotografía, estar junto a ti, que tú le puedas contar lo que te sucede, tus problemas. Quiere que confíes en él, porque él quiere protegerte. ¿Qué le depara Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses, Piscis?
¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Aquí yo siento que hay una relación que... unión, porque si es una llama gemela, hace muchísimos años y vidas que estáis juntos, pero siento con las tres que ya habéis atravesado muchos momentos, ciclos con esta persona. Quizás hay algunos que lleváis 20 o 30 años ya pensando en él o en ella. ¿Qué le depara Piscis en el amor? En esta semana de mayo, culpa. Una carta también que me habla de cómo se está sintiendo él. Elecciones, lamentar, insatisfacción. Algo te hizo, como yo ya sé, en esa carta de perdonar, que te dolió. Aquí hubo muchas lágrimas y una rotura del corazón. Él se siente culpable. Puede que haya habido triangulaciones, estuviese con otra persona, no se decidiese, o tú estés viviendo por este momento, Piscis. Y esta es una carta que yo hice para que sepáis que no debéis sentiros culpables. Es hora de que dejéis marchar esta culpa y de que también os perdonéis. Tu persona también sufre. Mirad cómo está esta chica aquí en el agua, que casi está tiritando. Hay muchas lágrimas y dolor de tu persona. Y además todas estas cartas tengo de 120, 4 y en 3 de ellas aparece el agua. Hay muchos sentimientos que van a estar saliendo a la superficie. Te añora y se lamenta por lo que te hizo. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Karma, la carta de la justicia. Libra, mirad, fuego y aire. Yo os hablaba ya de que esta persona te quería pedir perdón. Hay muchas explicaciones que dar, Piscis, y lo sabes. También te has sentido así, como esta chica. ¿Y cómo está esta otra aquí? Como si estuviese en una locura total. Su corazón muy dañado. Rechazo, ghosting, falta de empatía. Tú has vivido circunstancias difíciles en esta relación, pero ahora él vuelve para pedirte perdón y hacerse responsable de sus errores. Como en esta carta, perdonar. Él se arrepiente de todo lo que ha hecho. Sabe lo mucho que ha perdido y lo que tú representas para él. Su conciencia no puede estar tranquila sin atravesar esta etapa de la justicia y arreglar todos aquellos problemas que originó. Y la justicia es para todos nosotros, amigos míos. No lo estoy diciendo porque tenga que venir y arrodillarse ante ti. Tampoco se trata de eso, sino de aceptar que nos equivocamos y que debemos pedir perdón. Porque si no, no podemos atravesar otro ciclo. Si te has sentido así, habrá una reparación para ti. Y quiero que tu corazón sane, porque se puede. Culpa. Una persona que, aquí tengo a Libra, que se siente profundamente dolido e insatisfecho por lo que te hizo. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Aquí hay corazones que están en desbalance, que están llenos de culpa, con demasiado peso. Hay que poner esta balanza como en la justicia, que sea equilibrada, que pesen lo mismo. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara? La carta de la justicia es un número 11, amigos míos. Si es especial para vosotros, decídmelo. ¿Qué le depara? Aquí han saltado muchas cartas. Ahora se han dado la vuelta estas, amigos míos. Tengo aquí luna de miel, chakra del corazón. Así es como se siente tu persona. Desde que he visto el as de bastos, yo ya sabía que había mucha sensualidad, muchas ganas de estar juntos, íntimamente y románticamente. Mirad que tengo aquí la carta de la luna llena que me habla de Cáncer,
de los sueños y habilidades psíquicas. Luna de miel, otra pareja aquí que se está besando y con mucho fuego alrededor y agua también, están en una playa. Y el chakra del corazón, así os sentís unidos a vuestra persona. Luna llena, vais a hacer los rituales porque la magia existe. Matriz, deseos, visión, vais a sacar toda vuestra energía femenina para parir. Y no me estoy refiriendo a niños, si es que los deseáis también, sino toda la capacidad inventiva e imaginativa que tenéis para crear. ¿Qué es lo más grande? Vuestros sueños. Trabaja también con tu intuición, es la luna. Y cárgate de energía durante las fases de la luna. Haz rituales con la luna llena para liberar y aprovecha la luna nueva para plantar semillas. Y otra carta donde me aparece el océano. Profundos sentimientos que tenéis el uno por el otro, y aquí está el chakra del corazón que os une como almas y llamas gemelas. Podéis sentir a vuestra persona y él también. Aquí hay un elemento de aire. Haced estas meditaciones y si puede ser al aire libre. Es la base de unión energética entre gemelos. Limpia tus energías y activa tu chakra del corazón para que reciba amor incondicional. Él te sentirá. Mirad, esto es lo que quiere. Estar contigo aquí, para siempre, con un contrato matrimonial. Esta será vuestra luna de miel. ¿Cómo se siente un alma llama gemela? El corazón se puede hacer pedazos y también se puede reconstruir. Es hora de que perdonéis a esta persona. Él siente todas las lágrimas que tú has derramado por él. También durante la noche. Estáis teniendo sueños con esta persona. La energía de la luna es muy poderosa. Energía femenina. Y quiero que a través de las meditaciones abráis vuestro chakra del corazón. No lo bloqueéis, ni por el pasado, lo que sucedió. Ya vendrá y explicará por qué. Pero si vosotras deseáis, amáis a esta persona, conseguiréis perdonarle. Ese es un gran poder que Dios nos dio. Y no se trata de que olvidéis lo que pasó. Yo quiero que todos tengamos memoria, pero sí esta nueva oportunidad. Y amigos míos, Cáncer. Voy a poner aquí Cáncer. Chakra del corazón, luna de miel, y voy a sacar una carta más. Estoy hablando para personas que tenéis, como sois los pececitos, mucha intuición. Estáis desarrollando trabajos que puedan ser de apoyo, ayuda a otros, con esa carta como por ejemplo de esa madre que está con su niño. Y también tenéis muchas habilidades psíquicas. No son exclusivas de unos cuantos. Confiad en ellas y desarrollad vuestras percepciones. Porque lo que os sucede, lo que sentís en vuestro corazón, en vuestra mente, es completamente real. Apuntad vuestros sueños y creed en esta carta que veis. Luna de miel. Y una carta más para Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. La vida es una sorpresa, amigos. Cambia muy rápidamente. Por eso no debéis perder la esperanza. ¿Qué le depara Piscis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses. Piscis. Aquí tengo otra carta. Noticias de esta persona. 8 de bastos, Sagitario. Base de la baraja. Iba a hacer así y dejar la baraja ahora mismo. Mirad lo que hay aquí. Y tengo 120. No todas las cartas, mirad amigos míos, os la enseño ya. Tratan de lo mismo. No. Llamas gemelas. Con esas 2 cartas, primeras, viendo a esa madre con su niño y el fuego al lado, yo he sentido que ya hay muchas personas que erais almas y llamas gemelas. Lo he dicho, como si hubieseis amado a esta persona cuando erais pequeños y en otras vidas. Recordad vuestros sueños, si habéis hecho hipnosis o alguna regresión. Esta persona ha estado contigo, con otro cuerpo material sí, pero es la misma alma. Y esto es lo que significa aquí. Estáis fluyendo conjuntamente en el universo. Es una hermosa fotografía de una nebulosa real.
Unión armoniosa divina de amor incondicional, huella álmica, vidas pasadas. Estáis conectados y buscando vuestra unión. Aquí está, con noticias de él y esta luna de miel. Ve hacia adelante para encontrarte con él. Invisible, ¿te has sentido así? ¿Lo has bloqueado alguna vez? ¿O él a ti? Quiero que derribéis estos bloqueos. No le deis importancia. Encuentro, así se sintió contigo la primera vez, como si fuera un flechazo, como si ya hubiese experimentado contigo muchos momentos. Aunque no supiese por qué, ya erais lo que sois ahora mismo. Debéis recordar quiénes sois. Te recuerda muchísimo, sobre todo por las noches, como yo ya veía con la carta de luna llena. Aquí tengo a Piscis con la luna, también hay lágrimas y puede tener hasta pesadillas por no estar a vuestro lado. Y hay muchos recuerdos, fotografías, te está mirando también aquí. Quiere compartir muchos momentos contigo. Luna de miel, así desea verte, juntos. Si os gusta la playa o quizás la montaña o un sitio en particular, imaginadlo, amigos míos. Felicidad, sorpresa, invitación, compromiso inesperado, os lo he dicho. La vida es como una rueda de la fortuna, nunca sabemos por dónde va a girar. Y también hay parte del destino que nosotros no podemos cambiar. Sí, podemos hacer muchas cosas. Pero si estáis destinados a estar juntos, porque ya hicisteis un pacto hace muchísimo tiempo, no podéis correr, no tengáis miedo, soltad todas las dudas que tengáis y confiad en lo que sentís. Tu gemelo sueña con viajar contigo y enseñarte lugares impresionantes. Tú eres su mujer y el centro de su mundo. Y aquí con este 8 de bastos, Sagitario, con una gran energía sensual también, este clima es éxtasis que él quiere sentir contigo íntimamente, va a venir con noticias y no va a tardar mucho. Yo estoy hablando de aquí a 3 meses, primavera, verano. Mirad cómo está esta chica fluyendo con toda esta energía y que parece que se tratase, que estuviese su llama gemela alrededor de ella, que lo pudiese sentir, que pudieseis recibir mensajes sin ni siquiera hablaros. No son importantes los silencios, sino lo que nos decimos con el corazón y en los sueños. Esta comunicación está aquí, sobresaliendo en vosotras. Y como siempre digo, en esta carta, 8 de bastos que están volando sobre el cielo muy rápidamente. Quiero que aprovechéis toda esta energía como la carta de las de bastos para crear vuestros sueños. Pueden ser materiales, físicos, estar con esta persona, algún proyecto, una meta que tengáis en la vida. No importa la edad que tengáis, podéis realizarlo. Aquí hay mucha creatividad y fuerza por parte de vosotros dos. Mirad, así viene esta persona, sintiéndote dentro de su corazón. Eres su alma. Y ahora, amigos míos, voy a sacar unas cartas para saber qué mensajes tiene esta persona que darte, palabra por palabra. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Piscis? Bien, aquí tengo susurros. Te recuerda mucho. Tal vez esta persona te prometió hacer un viaje, casarse contigo, teníais muchos planes, lo sabe. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Piscis? Veamos. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Piscis? Muchas, amigos míos. A ver, ¿qué mensajes tiene esta persona para Piscis? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Piscis? Hay una que casi quería salir. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Piscis? A ver. Voy a tomar estas. Error. Amor en espejo. 11, 11. Aquí tengo un 2 de copas. Cáncer. El 11, como os he dicho en la carta de la justicia, puede que lo veáis como un 11, 11, 11, otra secuencia, y siempre significan algo. El 11, 11 es de las llamas gemelas. Falta poco para esta unión. Las tengo aquí. ¿Qué le depara o qué mensajes tiene esta persona
para Piscis. Voy a sacar una carta más. ¿Qué mensajes tiene esta persona para Piscis? ¿Qué mensajes tiene esta persona para Piscis? Tiene, como os he dicho yo, mucho dolor. Finanzas. Está enfocándose también en su propia vida. Ego. 5 de bastos. Leo. Mucho fuego también en esta tirada. Bastos. Sé que podría llamarte y tú me responderías, pero me cuesta dejar mi orgullo de lado. Pasado. Yo desearía volver atrás en el tiempo y responder tus llamadas y mensajes que ignoré. Ya tenían la base de la baraja invisible. ¿Os habéis sentido así? Como si no existieses, y no es cierto. Una llama gemela jamás se desprende de su otro yo. No entiendo cómo no te dije lo mucho que te quería. Esta persona te dejó escapar, a pesar de sentir que eras el amor de su vida y de todas sus vidas. Seducción. Tú me excitas como ninguna otra mujer. Estoy en tus manos. La fuerza. Leo. Una tirada con muchísima pasión de esta persona. Hogar. El Papa. Tauro. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer. Y aquí esta hermosa luna de miel. Mirad, amigos. Susurros. Muchas veces recuerdo los planes que teníamos juntos. Amor en espejo. 11-11. Cáncer. Eres la persona a la que quiero amar y cuidar toda mi vida. Veo estos números todo el tiempo en mi reloj, mi móvil, en las matrículas de coche. Porque cuando estos números se ven, algunas veces quizá ni siquiera se pregunten qué es lo que le está pasando. Pero cuando empieza a ser muy recurrente, entonces tu persona ya busca información. Quiere saber qué es lo que sucede, porque tiene que ver este número en todas partes. Cada vez que desbloquee el móvil, lo salga a la calle, vea un número en un portal, en un ticket. Ya, esto tiene que tener una explicación. Y si la buscamos, lógicamente no la encontraremos. Porque nadie nos puede explicar esto de manera racional. Como hemos estado en vidas pasadas llamando a esta persona y buscándola de nuevo en la tierra una y otra vez. Quiere estar contigo como tu pareja. Error. Siento haberte hecho tanto daño, no te merecías mis desprecios y mi frialdad. Lo sabe, hay mucha culpa. Finanzas. En este momento estoy enfocado en ascender en mi profesión y conseguir el reconocimiento que he buscado. Mi ambición es tener abundancia en todos los aspectos de la vida. Pues así se siente tu persona. Y ahora, Piscis, voy a sacar una carta del tarot para ver qué más nos puede decir, o como consejo, cómo se siente él. ¿Qué le depara a Piscis en el amor, en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? Vamos, aquí han saltado muchas cartas. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de mayo y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis en el amor? Tengo aquí una reina de pentáculos. En la base de la baraja, un as de bastos, caballero de bastos. Se vuelve a repetir, como habéis visto, el fuego. Esta carta, Aries, Leo y Sagitario. Quiero que escribáis, os he dicho antes, escribid vuestros sueños, pero si también os gusta dibujar, pintar, hacer algo muy creativo, que sea con lápices, rotuladores, hacedlo también. Así se siente, mirad qué mano y qué brazo anaranjado, rojizo y con este corazón aquí. ¿Tenéis algún tatuaje? Esta persona, como os he dicho, siente mucha pasión. Quiere fervorosamente estar con vosotros y tener relaciones íntimas. Hay muchas fantasías que están a su alrededor y también tenéis posibilidades, si queréis, de tener niños con todas estas cartas y su regreso, porque al lado tengo un caballero de bastos, Sagitario. Mirad cómo está. Está sosteniendo en su mano el falo masculino, amigos, que es el basto. Viene corriendo, superando adversidades con este 10 de bastos que me habla de nuevos ciclos y que se acaban otros
Y ha habido cargas muy pesadas. ¿Os habéis sentido así también? Como que tuvieseis la cabeza fuera de lugar. Y tu persona también, porque aquí hay dos imágenes. Y aún así, siempre es momento de crear. Mirad, del cuello, desde el interior, nacen muchísimas flores y plantas. Os vais a liberar de todo el peso que lleváis. Y bien aquí, como veis, como si fuera un diablillo, con mucha energía sensual. Aquí siento yo que puede haber muchos embarazos, amigos. Y no simplemente para estar en una relación íntima, no. Quiere algo serio. Eres como su reina de pentáculos. ¿Cuántas mujeres que hay aquí u hombres tenéis ya niños? Mirad. Reina de pentáculos, Capricornio. ¿Cómo está ella? Pariendo desde su cabeza muchísimos pentáculos. Y tiene aquí muchas llaves también. Los pentáculos representan el mundo material y dentro de ellos está el alma. Podéis sentir, porque yo interpreto Rider Waite y esta también, que esta persona está aquí, dentro de vuestro interior y vuestra mente. Mirad, aquí hay muchos símbolos, hay un corazón en una llave, una flor, un ojo, un tercer ojo, una carita feliz, el símbolo del yin y el yang, la luna. El número 42. Hay muchos recuerdos que albergáis de él y tu persona también lo siente. Os ve así como una figura muy poderosa, amante, amiga y que sabe cuidar de los que están a su alrededor. Si a vosotros, como yo ya siento desde la primera carta, sois mujeres, hombres, parís. Y cuando hablo de parir no me refiero solamente a los niños, sino muchísimas ideas. Sois exitosas en todo lo que os propongáis. Aquí están, porque mirad, todos los pentáculos que es capaz de parir esta reina. Todo lo que desea a su alrededor. Y es una reina que está en la naturaleza, como vosotras. Yo ya sé que sois mujeres, hombres, que os encanta estar con los animales, cuidar a las personas que están alrededor y no sois materialista, no. Porque esta reina tiene en su mano el pentáculo, que es como si fuera su niño, todo lo que ella saca de su vientre. Para vosotras es muy importante vuestra familia y esta persona. Y lo que debéis de tomar de esta reina es que aprovechéis la vida, amigos míos. Porque si hay alguna que es efímera, es esta reina, como el rey de pentáculos. Ellos no sobrevivirán como la reina de copas o la reina de bastos, los demás. Hay una liebre, conejo aquí, que me habla también del enorme deseo también de procrear. Y si esta persona... podéis tener niños, está deseándolo, también de tener acercamientos íntimos, vuelve a repetirse. Hay mucho deseo que está escondido también con la luna, muchas fantasías, pero también quiero que recordéis que la vida es efímera. Vividla, sed felices, porque vais a tener, amigos míos, una etapa maravillosa con la reina de pentáculos. Ese es el gran consejo. Cuando yo la tengo delante, sé que viene a mi vida algo muy, muy próspero. Y que sigáis los consejos de las personas que están a vuestro alrededor. Aquellos que sean buenos y que os hagan seguir hacia adelante. Y ahora sí, voy a sacar, Piscis, una carta de esta baraja. A ver qué más nos tiene que decir para ti. Buenos tiempos llegan. Con lunas de miel. Ese encuentro que tanto, o reencuentro, en esta vida, después de haber estado buscando a vuestra alma llama gemela. Si ya lo habéis encontrado, no me preguntéis a mí, vosotros lo sabéis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana de mayo y en los próximos 3 meses para Piscis. Voy a sacar una o dos cartas, amigos. A ver, voy a concentrarme. Dominación. Aquí, amigos míos, esto es como si fuera un juego muy sensual. Amigos, ¿veis? Esto es increíble y yo lo puedo sentir. Cuando mayor, os voy a explicar primero esto. Esto es muy importante. Un número 6, como los enamorados, Géminis. ¿Veis esta mano? Aquí hay un compromiso y hay un corazoncito. Hay 2 cartas en esta baraja, una que es menor, mayor. Esta persona puede ser mayor que vosotros o que sea la inversa.
Aquí es como si hubiese ya un compromiso. La carta muy positiva, color púrpura, éxito. Curación de todos los chakras, yo ya os he dicho. Y mirad, hay un corazón también aquí, formando con todos los colores de los chakras. Quiero que hagáis las meditaciones. Vas de mejor en mejor. Cuando me ha salido la carta del chakra del corazón, yo ya lo sabía. Hacedlo. Balance. Ya teníamos la carta de la justicia con Libra. Viene aquí a comunicarse y, como os he dicho, a que esta balanza esté así, equilibrada, con dos corazoncitos. No puede haber un corazón aquí y aquí que esté vacío, o un corazón con mucha culpa. Va a haber explicaciones de esta persona. Y con el signo Libra aquí, que lo rige Venus, veo que sois personas muy sensuales. Toma de decisiones importantes para seguir en vuestra vida. Mirad. Cuando he sacado estas cartas, yo siento esta carta, dominación, ¿veis? Un corazoncito que es un diablillo y aquí está con un látigo y unas esposas. Lo siento, hay dos cartas aquí en esta baraja que me hablan como, yo lo interpreto así, como si fuera una adicción, un juego muy sensual, aunque aquí ponga que hay desequilibrio, no. Es que a esta persona le gusta mucho fantasear y hacer algo nuevo. En el terreno amoroso, tengo mucho fuego aquí, amigos míos. Yo lo siento. Vuelve a repetirse. ¿Veis, amigos? Y esta baraja tiene 89 cartas. Llamas gemelas. Así te siento. Mi otro yo. Mi pasión. ¿Y sabéis qué número es este? Esto no os lo creeréis ya. El número 12. Neptuno. El colgado. Piscis. Otra señal. Amigos, esto es maravilloso. ¿Veis? Mirad las fotos. ¿Cómo están? Son realmente un alma. Fijaos que aquí forman como si fueran un corazón entre los dos. Se ven sus siluetas y que están tocando sus manos. Es simplemente una energía. Los dos os podéis fundir. Al llegar a la Tierra sois dos cuerpos. Os encontrasteis como en esa carta. ¿Tuvisteis ese flechazo que es más allá de la química? No, yo me estoy refiriendo a una llama gemela. Había algo diferente en esa persona. Esta es vuestra respuesta, Piscis. Lo sientes así, tus sueños, las secuencias numéricas, todas las señales que ves, plumas que puedas encontrar, porque tus guías espirituales, ángeles, también están aquí para guiarte y decirte que sigas hacia adelante. Cree en ello porque esto es real. Piscis, pues hermosa tirada, me encanta. Llamas gemelas. Y además en las dos barajas se repite. Ya habéis visto que en las cartas, hasta cuando hago lecturas privadas, vuelve a suceder lo mismo por muchas barajas que utilice. El mensaje es el mismo. Haced de vuestros sueños una realidad, porque podéis. Tenéis aquí todos los consejos que necesitáis. A vuestro alrededor habrá personas que os ayudarán con la Reina de Pentáculos. Y muchas llaves como tiene ella para abrir puertas una tras otra, éxitos en lo amoroso, profesional, en todos los campos. Pues bien, Piscis, os deseo lo mejor, que paséis una feliz semana, os quiero mucho, gracias de corazón por todo lo que hacéis, el cariño que me dais, todo, likes, suscripciones, comentarios, quiero esos comentarios aquí abajo, yo responderé siempre que pueda y os mando desde aquí todo mi amor y mis besos, mis abrazos, que os quiero mucho y que nos veremos en la próxima lectura. Quedaos con estas hermosas cartas, llamas gemelas, increíble, me ha encantado. Gracias, Piscis.